Bienvenido a un espacio donde el terror es real y la curiosidad peligrosa. Cada semana desde este rincón te narraré crímenes que estremecieron al mundo, misterios que la ciencia no ha podido explicar y relatos tan escalofriantes que te harán dudar de lo que ves. Entre susurros y sombras se esconden historias que merecen ser contadas. Cada narración es una puerta abierta al miedo, cada caso un reflejo de la atrocidad humana. Si te atreves a escuchar, quédate, pero recuerda, la oscuridad siempre deja huella. En 1949, un caso ocurrido en Estados Unidos pasó casi desapercibido para el público en general. Un adolescente conocido bajo el seudónimo de Roland Doe comenzó a presentar comportamientos y sucesos que llevaron a su familia a buscar ayuda médica y después religiosa. Lo que siguió fue una serie de exorcismos que, con el paso de los años, quedarán registrados como uno de los episodios más comentados dentro de la historia del ocultismo moderno. Décadas después, ese mismo caso inspiraría una novela que cambiaría por completo la literatura del terror, The Exorcist, escrita por William Peter Blatty y publicada en 1971. El libro se convirtió rápidamente en un fenómeno editorial, llevando al público una historia que mezclaba lo religioso con lo inexplicable de una forma que no se había visto hasta entonces. Solo 2 años más tarde, en 1973, llegaría la adaptación cinematográfica, dirigida por William Friedkin. El Exorcista no fue solo un éxito en taquilla, se convirtió en un evento cultural. Para muchos, no era solo una película de terror, era una experiencia que desafiaba los límites de lo que el cine podía mostrar. Pero detrás de esa historia que marcó toda una generación, existía un caso real, mucho más discreto y menos conocido, el de Roland Doe. Y la pregunta que sigue abierta hasta hoy es simple, pero difícil de responder. ¿Qué ocurrió realmente en 1949? ¿Se trató de una posesión demoníaca o de un caso malinterpretado por la sociedad de la época? La película que aterró al mundo entero. La película del exorcista narra la historia de una niña llamada Regan McNeil, que comienza a mostrar comportamientos inexplicables tras utilizar una tabla Ouija, lo que lleva a su madre a buscar ayuda médica y posteriormente religiosa, hasta recurrir a un exorcismo realizado por 2 sacerdotes que enfrentan una entidad demoníaca que habita en ella. La película está basada en la novela The Exorcist de William Peter Blatty, inspirada a su vez en el caso real del exorcismo de Roland Doe. Desde su estreno, la cinta generó un impacto cultural y social sin precedentes. Provocó reacciones intensas en el público, largas filas en los cines, desmayos y abandono de salas durante las funciones, además de generar controversia por su contenido. Con el tiempo, se convirtió en una obra que revolucionó el cine de terror, elevando el género a un nivel de producción, realismo y alcance psicológico nunca antes visto, y marcando un antes y un después en la forma de representar lo sobrenatural en la pantalla grande, al punto que es considerada por muchos como una de las películas más aterradoras de la historia. El niño detrás del misterio. La identidad real de Roland Doe permaneció oculta durante décadas. El nombre Roland Doe era un seudónimo utilizado para proteger la privacidad del menor. Investigaciones posteriores sugieren que se trataba de Ronald Edwin Hunkeler, un adolescente que vivía con su familia en Cottage City, Maryland. En 1949, Ronald tenía alrededor de 13 años y llevaba una vida aparentemente normal. Diversos relatos indican que mantenía una relación cercana con una de sus tías, su tía Harriet. Según familiares y conocidos, Harriet tenía interés en prácticas espiritistas y en el uso de la tabla Ouija. Durante aquellos años, las sesiones espiritistas eran vistas por algunas personas como una forma de entretenimiento o de comunicación con el más allá. A principios de 1949 ocurrió un hecho que marcaría el inicio de toda la historia. La tía Harriet falleció. Se dice que la pena de Ronald por la pérdida de su tía fue tal que trató de contactarla con esa tabla con la que solían jugar juntos, pero al parecer no dio resultado. Semanas después, comenzaron los sucesos que convertirían a Ronald en el centro de atención de sacerdotes, investigadores y periodistas. Los primeros fenómenos. Según los testimonios de la familia, todo comenzó con sonidos extraños dentro de la vivienda, golpes en las paredes, ruidos procedentes del piso,
arañazos que parecían surgir durante la noche. Al principio, los familiares buscaron explicaciones normales, pensando que podía ser tuberías, animales o problemas estructurales en la casa. Sin embargo, los fenómenos continuaron. Poco después comenzaron a reportarse movimientos de objetos. La cama del adolescente parecía sacudirse durante la noche. Algunos muebles se desplazaban. Diversos miembros de la familia afirmaron haber observado estos hechos. Conforme pasaban los días, Ronald empezó a mostrar comportamientos que preocupaban a sus padres. Los testimonios hablaban de cambios repentinos de humor, episodios de agresividad y una resistencia creciente a cualquier intento de ayuda religiosa. Ante la falta de respuestas, la familia decidió buscar ayuda profesional. Antes de considerar un exorcismo, los padres consultaron con médicos y especialistas. Los informes disponibles indican que Ronald fue evaluado por profesionales de la salud mental. Sin embargo, ninguna explicación satisfizo completamente a la familia. Convencidos de que estaban enfrentando algo fuera de lo común, buscaron ayuda religiosa. El caso llegó primero a ministros luteranos y posteriormente a sacerdotes católicos. Uno de los primeros religiosos en enterarse del caso fue el sacerdote jesuita Raymond Bishop. Bishop comenzó a recopilar información y a registrar acontecimientos relacionados con el adolescente. Posteriormente, otros miembros de la iglesia se involucraron en la investigación. Los sacerdotes decidieron observar personalmente al joven antes de solicitar autorización para realizar un exorcismo formal. Lo que registraron durante aquellas observaciones sería fundamental para el desarrollo del caso. Uno de los elementos más citados en los documentos históricos son las marcas que aparecían en la piel de Ronald. Los sacerdotes afirmaron haber observado arañazos y palabras que parecían formarse sobre su cuerpo. Según algunos testimonios, ciertas marcas aparecían mientras se realizaban oraciones. En una época donde los exorcismos eran poco frecuentes, estos acontecimientos llamaron la atención de los religiosos involucrados. El primer exorcismo. Finalmente, se tomó la decisión de realizar un exorcismo. La primera ceremonia importante tuvo lugar en Maryland. Los informes describen escenas caóticas. Durante las oraciones, Ronald gritaba, se resistía físicamente y trataba de librarse de las restricciones utilizadas para evitar que se lastimara. En uno de los episodios más citados, un sacerdote habría resultado herido cuando el joven rompió un resorte de la cama y lo utilizó como arma improvisada. La situación llegó a suspender temporalmente algunas sesiones. Sin embargo, los religiosos involucrados no abandonaron el caso. Creían que todavía era necesario continuar con los rituales. Poco después, la familia se trasladó a San Luis, Missouri. Allí comenzaría la etapa más conocida de toda la historia. En San Luis, el caso quedó bajo la dirección del sacerdote jesuita William Bowdern. Bowdern contaba con experiencia pastoral y aceptó dirigir el proceso. Durante semanas se realizaron múltiples sesiones. Los relatos describen episodios de resistencia física, insultos dirigidos a los sacerdotes y reacciones violentas durante las oraciones. Algunos participantes afirmaron haber escuchado palabras pronunciadas en latín. Otros aseguraron haber presenciado movimientos extraños de objetos dentro de las habitaciones. Las sesiones se desarrollaron en distintos lugares, incluyendo hospitales y residencias religiosas. Conforme avanzaban los rituales, los sacerdotes continuaban tomando notas detalladas. Esas anotaciones se convertirían posteriormente en una de las principales fuentes históricas sobre el caso. El diario del exorcismo. Una de las razones por la que este caso alcanzó tanta notoriedad es la existencia de registros escritos. Raymond Bishop y otros participantes documentaron numerosos acontecimientos relacionados con Ronald. Durante años, estos documentos permanecieron fuera del alcance del público. Sin embargo, investigadores y periodistas lograron consultar parte de su contenido. Las notas describen sesiones de oración, observaciones médicas, reacciones del adolescente y opiniones de los sacerdotes. Los documentos constituyen una fuente histórica importante y demuestran que los involucrados creían estar enfrentando un caso extraordinario. El desenlace. Según los registros eclesiásticos, la etapa final ocurrió en abril de 1949. Durante una de las últimas ceremonias, los sacerdotes afirmaron que Ronald experimentó una confrontación espiritual decisiva.
Después de ese episodio, los fenómenos comenzaron a desaparecer. El joven recuperó gradualmente la normalidad. Las sesiones fueron suspendidas. El caso se consideró cerrado. Ronald y su familia continuaron con una vida tranquila. Con el paso de los años, consiguió terminar sus estudios universitarios y más adelante construyó una trayectoria profesional sólida como ingeniero, llegando a participar durante varias décadas en proyectos relacionados con la NASA. Sin embargo, pese a los logros alcanzados en su vida laboral, siempre mantuvo un perfil muy discreto, manteniéndose alejado de la exposición pública, en gran parte porque su identidad como el llamado niño del exorcista terminó convirtiéndose en una etiqueta que lo acompañó y que resultaba difícil de desvincular de su vida adulta. A diferencia de otros protagonistas de historias paranormales, nunca buscó notoriedad ni beneficios económicos relacionados con el caso. Finalmente, murió en el año 2020 a la edad de 85 años, tras haber desarrollado una vida tanto familiar como profesional completamente alejada de los acontecimientos de 1949, dando cierre a una historia que comenzó como un caso religioso de carácter local y que con el tiempo terminó convirtiéndose en uno de los relatos más influyentes dentro de la cultura del terror moderno. Posesión o explicación psicológica. La gran pregunta sigue siendo la misma más de 70 años después. ¿Estaba Ronald realmente poseído? Quienes apoyan la explicación religiosa señalan la cantidad de testigos involucrados, la duración del caso y los informes elaborados por sacerdotes que participaron directamente en los acontecimientos. Por otro lado, investigadores escépticos consideran que muchos fenómenos pudieron haber sido exagerados o malinterpretados. Algunos sostienen que el adolescente pudo haber provocado ciertos incidentes. Otros creen que problemas emocionales o psicológicos pudieron influir en su comportamiento. También debe recordarse que las herramientas de diagnósticos psiquiátricos disponibles en 1949 eran muy diferentes a las actuales. La ausencia de una explicación concluyente ha permitido que el debate continúe hasta nuestros días. El caso que llegó a Hollywood. Años después de los acontecimientos, un estudiante de la Universidad de Georgetown leyó noticias relacionadas con el exorcismo de 1949. Su nombre era William Peter Blatty. La historia permaneció en su memoria durante décadas. Finalmente decidió convertirla en una novela. En 1971 publicó The Exorcist. El libro fue un éxito inmediato. Sin embargo, Blatty modificó varios elementos importantes. Ronald se convirtió en una niña llamada Regan McNeil. Los hechos fueron trasladados a Washington, D.C., y muchos episodios fueron adaptados para crear una narrativa más impactante. 2 años después, llegó la adaptación cinematográfica dirigida por William Friedkin. La película se convirtió en un fenómeno mundial. Escenas como la rotación de la cabeza, la levitación o el vómito verde nunca formaron parte de los documentos históricos relacionados con Roland Doe. Fueron elementos creados para el cine. Y aún así, el núcleo de la historia seguía siendo el mismo. Un joven cuya familia buscaba desesperadamente una explicación para sucesos que parecían desafiar toda lógica. Más de 7 décadas después, el caso de Roland Doe continúa siendo uno de los exorcismos más conocidos de la historia moderna. Los documentos existentes permiten reconstruir gran parte de los acontecimientos, pero no ofrecen respuestas definitivas. Para algunos, representa uno de los ejemplos más sólidos de posesión demoníaca documentada en Estados Unidos. Para otros, es un caso donde las creencias religiosas, las circunstancias familiares y las limitaciones médicas de la época contribuyeron a crear una historia que terminó convirtiéndose en leyenda. Lo cierto es que sin Ronald probablemente nunca habría existido la novela El Exorcista, ni una de las películas más impactantes del cine de terror. Y mientras continúe el debate entre creyentes y escépticos, la historia seguirá ocupando un lugar especial dentro de los misterios más famosos del siglo XX. ¿Pero tú qué opinas? ¿Roland Doe realmente fue poseído? ¿O todo lo sucedido tiene otra explicación? Si te atreviste a llegar hasta el final, ya formas parte de la oscuridad. Antes de irte, compárteme tu opinión en la caja de comentarios. Dale like y comparte. Ayudarías mucho a hacer crecer esta oscura comunidad. Si esta historia te estremeció, activa la campanita de notificaciones y sígueme en todas mis redes sociales para que no te pierdas de más relatos escalofriantes. Suscríbete para que el terror te encuentre incluso cuando apagues la luz.